Estados Unidos suaviza las sanciones a la industria petrolera venezolana tras emitir una nueva licencia general de la OFAC. Adicionalmente, se levanta la restricción de vuelos en el espacio aéreo de Venezuela y American Airlines, de hecho, anuncia que restablecerá vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Por su lado, Delcy Rodríguez confirma esa llamada con Donald Trump y dice que se están dando pasos importantes entre los Estados Unidos y Venezuela, pero lo que no dijo es que tiene tremendo lío armado en España. Eso sí no lo dijo, por lo que sea. Surge una fricción entre Trump y la oposición venezolana por el regreso de María Corina Machado a nuestro país. O eso es lo que te quisieron vender el día de ayer en un artículo muy mal intencionado. ONG contabiliza 303 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero y han dicho algo muy clave en este tema. La incertidumbre también vulnera los derechos. Y tras ordenar sanciones, el presidente Donald Trump anuncia que el régimen de Cuba no va a sobrevivir. ¡Oh, caramba! ¿Será el segundo que va a caer? ¡Ja! Quédate, porque esto no es solo un resumen de noticias, es el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más hablamos el día de hoy, viernes 30 de enero. Qué rápido pasa el tiempo. Casi se nos acaba el mes ya. 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. El régimen venezolano se benefició estratégicamente de expulsar, expropiar y asfixiar a las compañías extranjeras, petroleras, aerolíneas, bancos, proveedores, todo, porque eso les permitió aislar al país y concentrar el control sobre toda la población. Primero, la expropiación y el robo de activos, como el dinero retenido a aerolíneas, tipo American Airlines. No fueron errores administrativos, sino decisiones deliberadas. Al romper la confianza internacional, el régimen cerró la puerta. Cerró la puerta a la competencia, a la supervisión externa, a las reglas claras. Y sin actores privados fuertes, entonces el Estado pasó a ser el único intermediario económico, decidiendo quién importa, quién viaja, quién produce y quién sobrevive. Lo segundo fue el aislamiento internacional, porque eso no fue una herramienta de poder, ni tampoco una consecuencia indeseada. Por ejemplo, al expulsar aerolíneas y limitar vuelos y ahuyentar la inversión, el régimen buscaba reducir la movilidad física y mental de la población. Menos gente viajando, menos contacto con el exterior, menos comparación entre realidades. Un país encerrado es más fácil que controlar, tipo Norcorea. Tercero, el colapso económico, que fue generado por esas políticas que creó una dependencia. Y cuando el Estado destruye el sector privado y monopoliza las divisas, el combustible, los alimentos, el transporte, todo convierte a los ciudadanos en rehenes del sistema. El miedo a perder un subsidio o un permiso o una concesión reemplazan a la ley. Y finalmente eliminó empresas extranjeras y luego culpó a las sanciones, al bloqueo, etc. Y así el régimen construyó un enemigo externo permanente, justificando la represión, la militarización y la opacidad. El caos no fue accidental, fue funcional al control absoluto. En resumen, cuando había menos empresas, menos vuelos y menos inversión, significaba más poder político para el régimen de Venezuela, más dependencia social y menos capacidad de rebelión organizada. Señores, el aislamiento fue el negocio del régimen, o mejor dicho, el mecanismo para hacer los negocios. Y esto conecta con la primera noticia que vamos a traer el día de hoy, porque la Administración Central de la Aviación de los Estados Unidos ha eliminado 4 NOTAMs en la región del Caribe, incluido el que estaba relacionado con Venezuela, para facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Caracas. De esta manera, la FAA entonces también notificaba los avisos que afectaban el espacio aéreo sobre Curazao, San Juan, Puerto Rico y las regiones de información de vuelo Piarco, informaba el organismo en una publicación en su cuenta de X. Estos NOTAM se emitieron como medidas de precaución y ya no son necesarios, aparentemente. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela. Más temprano, el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirían muy pronto y ordenó, tras esa conversación con Delcy Rodríguez, que el proceso comenzara ayer mismo. Trump afirmaba que había dado instrucciones a Sean Duffy, el secretario de Transporte, y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que a más tardar a final del día
el espacio aéreo sobre Venezuela estuviera abierto y para que los aviones pudieran volver a volar a Venezuela. Esto decía Trump. Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela, le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Muy pronto los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí. Está bajo un control muy estricto, algunos quieren regresar y otros quieren volver de visita y van a poder hacerlo. He dado instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo al ejército, para que si es posible, al final del día de hoy, el espacio aéreo de Venezuela esté abierto y los aviones puedan volar allí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y es que la última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre Estados Unidos y Venezuela de manera directa fue American Airlines, que suspendió todos sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019. Cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas. Y de esto, por cierto, hablamos un poco en el directo de la tarde de ayer, junto con Melania Escobar, que si no lo ha visto se lo recomiendo, porque esto es bueno recordarlo. Hay que recordar también las razones por las cuales salen American Airlines de la ruta aérea comercial de Venezuela. No es solamente que Venezuela sea un sitio inseguro y que no pueda garantizarle a los norteamericanos la tranquilidad a la hora de hacer turismo o viajar, sino que el Estado venezolano le tenía una deuda gigantesca y multimillonaria a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque los obligaban a vender los pasajes en bolívares por el control del cambio y era el Banco Central de Venezuela el encargado de cancelar esa deuda y la dejaron acumular, eso por un lado. Lo otro, las restricciones aéreas que empezaron a surgir a partir del año 2019 también vinieron producto de la falta de mantenimiento de todo el sistema aéreo. Es decir, era un riesgo para los pilotos y para las aeronaves seguir utilizando Maiquetía como el puerto principal para llegar a Venezuela porque no estaba actualizado. A eso le tienes que agregar la ruptura diplomática de los Estados Unidos con Venezuela. Salen los empleados, digamos, el personal diplomático, los empleados de la Casa Blanca, se pierde en la figura del embajador o el encargado de negocios en el país y eso acelera también la salida de American Airlines, pero estaban ansiosos por volver. Entonces, yo me pregunto una cosa, ¿qué tipo de conversaciones deben haber detrás? Porque o se está pagando la deuda, quizás con el dinero del petróleo, a las aerolíneas, o ¿qué está pasando detrás que le está garantizando a American Airlines que sí puede volver a operar en Venezuela, ¿no? Así fue como llegamos a la situación del día de hoy. Y ahora es precisamente esa aerolínea la que anuncia la reanudación de sus vuelos, porque American Airlines anunció oficialmente que restablecerá vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela con una frecuencia diaria, convirtiéndose así en la primera aerolínea estadounidense en reconectar ambos países después de muchos años de suspensión. Supone usted, que habrá un relajamiento en el tema de las visas, tanto en el ridículo episodio chantajista del régimen de requerir visado para los norteamericanos, como el de Estados Unidos, quien nos tiene en una lista negra a los ciudadanos de Venezuela, que poca culpa tenemos de las locuras del régimen. Y me refiero a quienes fueron, van o irán a una embajada y son aprobados con visas, porque obviamente no pertenecen a una banda de delincuentes. Yo sé que me entienden. En un comunicado, este jueves, en su portal, la compañía aseguró que permanece en estrecho contacto con las autoridades federales y que si bien está lista para comenzar vuelos a Venezuela, aún está pendiente de la aprobación del gobierno y de las evaluaciones de seguridad. Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con los Estados Unidos y estamos listos para renovar esa increíble relación, decía Nat Piper, director comercial de American. Al reiniciar el servicio a Venezuela, American ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias, de crear nuevos negocios y de crear comercio con los Estados Unidos. American recordó que comenzó a operar en Venezuela en 1987 y antes de suspender el servicio en 2019 fue la aerolínea estadounidense más grande de nuestro país. Se prepara American entonces para comenzar los vuelos hacia Venezuela. Pero la administración de Trump el jueves también suavizó algunas de las sanciones sobre la industria petrolera venezolana, mientras que busca, por supuesto, aumentar la producción después de que las fuerzas de Estados Unidos depusieran, felizmente, al dictador Maduro el 3 de enero. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza transacciones con el régimen de Venezuela y con la empresa petrolera estatal PDVSA, que son normalmente accesorias y necesarias para la elevación
exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluido la refinación de dicho petróleo por una entidad estadounidense establecida. La decisión de emitir una licencia general marca un cambio con respecto al plan anterior, que otorgaba excepciones solamente individuales a las sanciones para que ciertas empresas, Chevron, buscaban operar en el país. Tras la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos, funcionarios estadounidenses han declarado que Washington flexibilizaría las sanciones impuestas a la industria energética venezolana. Esto después que le alinearan los chakras a Delcy Rodríguez. Y el gobierno del presidente Donald Trump está implementando un ambicioso plan de reconstrucción de $100.000 millones para la industria petrolera de nuestro país y que pretende además gestionar las ventas del petróleo indefinidamente. Como parte de este esfuerzo, Estados Unidos y Caracas alcanzaron un acuerdo inicial de $2.000 millones en enero para exportar crudo venezolano, incluyendo a refinerías estadounidenses. De hecho, Citgo ya tuvo un movimiento con ese petróleo. Las petroleras Chevron, Repsol, la española, Eni, la italiana, la refinadora Reliance Industries y algunos proveedores de servicios petroleros de los Estados Unidos han solicitado licencias en las últimas semanas para ampliar entonces la producción o las exportaciones de Venezuela. Las empresas son socias, como usted sabe, y clientes de la petrolera estatal PDVSA en el modelo actual de negocios, en el modelo actual petrolero, pero se acaba de reformar la ley. La gran cantidad de solicitudes individuales al gobierno de Estados Unidos había retrasado el progreso de los planes para ampliar exportaciones y para lograr que la inversión se mueva rápidamente hacia Venezuela. Esto lo decían fuentes esta semana. Pero aparte de todo esto, quiero recalcarles un punto sumamente importante de esta licencia otorgada por el Tesoro de los Estados Unidos para compañías estadounidenses y para el petróleo venezolano. El dinero, recordemos, no va directamente a Venezuela, sino que queda en cuentas de los Estados Unidos. Y además, esta nueva operatividad a través de la OFAC prohíbe transacciones con Rusia, con China, con Irán y con Cuba. Y ya vamos a hablar de Cuba. Ahora, ojo con esto, porque la pelea por la narrativa no descansa ni un solo día. El Washington Post publicó un trabajo que llamó muchísimo la atención porque decía, o venía a decir básicamente, que la principal figura de la oposición venezolana, María Corina Machado, hizo una solicitud solemne a los legisladores de la Cámara de Representantes durante una reunión a puerta cerrada en el Capitolio la semana pasada. Y habría dicho, díganle al presidente Trump que quiero regresar a Venezuela cuanto antes posible, según The Washington Post, quienes dicen además que se basaron en unas notas tomadas por una persona presente en la sala y que fueron revisadas por el propio diario. Bueno, su solicitud de que el mensaje se transmitiera al presidente Donald Trump surgió una desconexión, decía el diario, entre Machado y el gobierno de Trump, que ha elogiado el pragmatismo de la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y que se ha negado a proporcionar un cronograma para el regreso de Machado. Y ya les adelanto de una vez, spoiler alert, bullshit, como dicen aquí, habladera de gamelote, pero con mala intención. Porque también dice el Washington Post que la Casa Blanca, el Departamento de Estado y Machado declinaron a hacer comentarios acerca de esto. Pero, ¿saben quién sí comentó? El representante Carlos Jiménez. Y aquí está lo que decía. Yo estuve presente y María Corina Machado afirmó claramente que desea regresar a Venezuela tan pronto como sea seguro hacerlo. No hizo ninguna referencia al presidente y no había necesidad de que nadie transmita un mensaje en su nombre, ya que mantiene comunicación directa con la Casa Blanca. Cualquier informe que sugiera una desconexión entre la Casa Blanca y la señora María Corina Machado es completamente engañoso. Gato por liebre, como decimos los venezolanos, nos quería vender el Washington Post. El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio elogió los avances de Delcy, muy estratégicamente, sobre todo por blindar a las empresas estadounidenses al acceso preferencial a la producción petrolera y utilizar los ingresos para comprar productos estadounidenses. Cito, creemos que su propio interés, el de Delcy, se alinea con el avance de nuestros objetivos clave, escribía Marco Rubio en declaraciones preparadas para los senadores en el Capitolio. Y si bien es cierto que dejó abierta la posibilidad de una futura acción militar si Rodríguez no obedece las órdenes de Estados Unidos, Rubio destacó con aprobación sus promesas de cooperar con los Estados Unidos y de poner fin al suministro de petróleo de Venezuela al régimen cubano. Y ese artículo está cargado de mentiras y también de medias verdades, porque, por ejemplo, para intentar colarla,
reseñaron entonces las palabras de la senadora Jeanne Shaheen, que dijo: ¿qué hemos hecho? Cambiado un dictador por otro. Una verdad absoluta. Sin embargo, ese artículo ven del regreso de Machado a Venezuela como una amenaza a corto plazo para el plan de Trump de estabilizar el país y de abrirlo a las inversiones masivas de compañías petroleras multinacionales. Y lo único que pudiera torpedear ese proceso de estabilización y transición en Venezuela es que el régimen muestre su verdadera cara antes de que precisamente eso se logre. Eso es todo. Y Delcy Rodríguez firmó este jueves entonces la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, luego de que recibiera de manos de su hermano, el presidente del Circo del Parlamento Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el texto aprobado por unanimidad durante esa jornada. Le hago entrega formal, ciudadana presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela, y la entregamos a las mejores manos. De este documento jurídico, justamente traemos hoy la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para entregársela a usted para su promulgación. La presidenta encargada recibe la ley y va a imponer su rúbrica en este acto público frente a Miraflores, para que todos los que nos están viendo, las cámaras y aquí, estén frente a este pueblo, lo que ha sido la promulgación de esta ley en este día de hoy. Ahí está. Aplauso del pueblo a la reforma de la ley de hidrocarburos. ¡Que viva Venezuela! La entrego a las mejores manos. O sea, quiere decir que entonces se acabó el conteo de los días que lleva preso Maduro y Silita. Nicolásito al lado, feliz, aplaudiendo. Retrocede el video para que usted vea. Pero fíjense cómo son expertos en burlarse de los ignorantes que los siguen, porque la Pirata del Caribe también dijo: estoy de verdad demasiado emocionada. En esta ley está la impronta del comandante Hugo Chávez, sí Luis, que reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. Pero la siguiente mentira es aún peor. En esta ley está la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro. Yeah, right. Menuda forma de burlársela de Delcy. ¿Quién salió a recibir esto luego de que una marcha de trabajadores del sector petrolero llegara a las afueras del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas? Aseguró además que la reforma de esta ley se trabajó y se estudió con Maduro. El presidente Maduro dijo: estamos cumpliendo con usted. Ok. Asimismo, Rodríguez resaltó que esta reforma fue aprobada por todos los diputados de la Asamblea Nacional, repito, todos, sí, incluyendo la bancada de los chavistas azules, la que está integrada, por ejemplo, por el 2 veces candidato presidencial y el otro salsero, Enrique Capriles. La dictadora encargada indicó que ahora Venezuela irá por mejores prácticas internacionales para hacer de la industria petrolera del país una gran industria energética. ¡Wow! Y pensar que se tardaron 27 años. Y no fue sino hasta que tenían la correa aquí que no lo intentaron hacer. La Asamblea Nacional, el circo aprobó el jueves la reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por Estados Unidos y no por la dictadura encargada, para así incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero en momentos en que el presidente Donald Trump apuesta por revitalizar las infraestructuras en el país. Y tras casi 2 horas de debate, la Asamblea Nacional dio el visto bueno a todas las modificaciones sustanciales de la ley promulgada en 2001 y que luego fue sometida en 2006 a una reforma promovida por Chávez. ¿Se acuerda usted? Para aumentar, de hecho, la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera. Algo que, para lo que sirven esos diputados, por cierto, pudieron haberlo discutido 10 o 15 minutos. Pero lo que no comentó Delcy el día de ayer, por lo que sea, es que el empresario Víctor Daldama, considerado por la Guardia Civil de España como el nexo corruptor, así lo llaman, del caso Coldo, ha declarado el miércoles, y también hay noticias de ayer jueves, como imputado en el llamado caso de hidrocarburos. Y es que durante su comparecencia ante el juez ha desvelado que la actual interina de Venezuela, la Delcy, le dio un sobre que contenía información con datos sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y de la Internacional Socialista mediante la venta de combustible. Y es que siguen saliendo los maderos a flote alrededor del mundo,
porque posteriormente el empresario Víctor de Aldama tendió la mano este jueves a la Fiscalía Anticorrupción para llevar a cabo una negociación, y esta vez en torno al contenido de ese sobre, según dice, y que tiene información vinculada a esa financiación especial de la Internacional Socialista y del PCOE. Fuentes fiscales consultadas por El Confidencial, que saca esta noticia, le instan a que cuente lo que sabe en el juzgado. Así que saldrán cositas de Delcy y la moderada, que decían, ¿no? Hablemos ahora de nuestros presos políticos, porque lo que está haciendo el régimen es bastante evidente. Intentan mantener el mecanismo de intimidación para todo el mundo, para así evitar que entre todos los cambios que se están dando, el pueblo se levante. Es una forma de intentar mostrarle las heridas a todos por el mayor tiempo posible. Pero es que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha registrado desde el pasado 8 de enero apenas 303 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. En su cuenta de X, la organización criticó el ambiente de incertidumbre y la falta de información sobre quienes recibirán medidas sustitutivas de libertad. Esta opacidad está generando el daño físico y psicológico profundo en las familias de quienes aún permanecen detenidos. La espera sin respuesta, sin plazos y sin criterios conocidos pone a muchas personas en situaciones extremas de angustia y de desgaste. La incertidumbre también vulnera derechos. Insistieron que es obligación del Estado ofrecer información clara, es obvio, para evitar la revictimización y para proteger la dignidad. Desde el 8 de enero, solamente, como les decía, 303 excarcelaciones, en medio de un proceso que eventualmente continúa desarrollándose en un clima de incertidumbre y de mucha falta de información clara. Esta opacidad sigue generando un daño físico y un daño psicológico muy profundo en las familias de quienes aún permanecen detenidos. La espera sin respuesta, sin plazos, sin criterios conocidos, coloca a muchas personas en situaciones extremas de angustia y de desgaste. La incertidumbre también vulnera derechos. Informar con claridad y previsibilidad es una obligación mínima del Estado para evitar la revictimización y para proteger la dignidad de quienes esperan. Ojalá que Estados Unidos, más temprano que tarde, apriete otro agujero de la correa que les tiene puesta en el cuello para que se pongan serios con este tema. Y ya para cerrar, la dictadura más larga del continente, señores, está en pico de Zamuro también. Y todo apunta, o al menos da la sensación, de que Trump se va a tirar un doble play. Hoy los apagones en Cuba ya exceden las 40 horas en localidades. La radio, la televisión y los servicios básicos fallan continuamente y el país cada noche se apaga en un más del 60%. El anuncio de Trump del día de ayer fue un golpe demoledor, porque ya usted sabe, lo saben los chavistas, no es lo mismo hablar de bloqueo que verlo llegar. El presidente de Estados Unidos aumenta la presión que ya había anunciado en contra de Cuba y lo hace donde más duele, el suministro de petróleo, después de que se haya cerrado esa llave para los barriles que enviaba a Venezuela. Una orden ejecutiva dada a conocer por la Casa Blanca el día de ayer y firmada por el presidente Trump, declara una emergencia nacional respecto a Cuba y, ojo a esto, anuncia que impondrá aranceles a los países que proporcionan petróleo a la isla caribeña. Un paso que, por supuesto, ya usted lo debe estar pensando, afectará o podría afectar de manera directa a la Sheinbaum, a la de México. Las políticas, las prácticas y las acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a los Estados Unidos y para apoyar países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos que buscan destruir a los Estados Unidos, sostiene esa orden ejecutiva. Por ello, asegura, la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por tanto, declaró una emergencia nacional con respecto a esa amenaza, decía el presidente en ese documento. Para hacer frente a esa amenaza que declara, encuentra necesario y apropiado establecer un sistema de aranceles contra los productos de los países extranjeros que proporcionen o que se proporcionen directa o indirectamente a cualquier tipo de petróleo a Cuba. México se ha convertido en el principal proveedor de crudo de Cuba tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La exguerrillera Claudia Sheinbaum ha argumentado que los cargamentos de petróleo que envía su gobierno son de dos tipos. Uno, ayuda humanitaria, la gran excusa de siempre, y otros, contratos celebrados por Pemex, la petrolera estatal.
Hasta principios de enero, los buques que iban a salir de las costas del Golfo de México hasta la isla con regularidad no pudieron salir porque Pemex suspendió desde la mitad del mes el envío de buques petroleros a La Habana. Sheinbaum ha asegurado en varias ocasiones que la ayuda humanitaria en hidrocarburos seguirá, y tras una llamada con Trump este jueves, negó que el asunto fuese parte de la conversación. La petrolera mexicana, por su parte, estimó en su último reporte, publicado en diciembre, que en los primeros meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día. Al día. Y según un cálculo del Financial Times, Cuba tiene suficiente petróleo para los próximos 15 a 20 días, ya no más. Venezuela proporcionaba 46.500 barriles, pero eso ya paró. Y México venía entregando 17.200 al día. Y por los vientos que soplan, parecen que esos 17.200 tampoco van a llegar. Otros proveedores de crudo son Rusia, que envió su último buque en octubre, y Argelia, que no ha vuelto a llevar un carguero desde febrero del año pasado, según la misma fuente. El pasado martes de esta semana, en declaraciones antes de viajar a Iowa para pronunciar su discurso económico, Trump aseguraba a los periodistas que la isla es una nación que está al borde del colapso. Y esto era lo que decía ayer. Cuba es una nación fallida y uno tiene que sentir lástima por Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que realmente fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no lo estoy intentando, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no va a poder sobrevivir. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio apuntaba este miércoles en esa comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado que Washington no trata de forzar un cambio de régimen en La Habana, al menos no directamente. Y luego soltó ese "nos gustaría", claro que sí, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático. Y cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Así es que dice el dicho, ¿no? Bueno, ahí te va eso, Díaz-Canel. Cingao. Saludos especiales el día de hoy para Carlos Urdaneta, para el panita John Informa, que es otro creador de contenido comprometido con esta causa, para Carlos Cardoso, para José Agostini, para Marcos Troconis, El Heraldo de Galactus, Leormey González y para Yaja por apuntarse a la membresía del canal. También para Alberto Tobar por su aporte mediante los Super Thanks. Gracias de todo corazón y gracias por el apoyo de los directos. Esta tarde hay otro. Diosdado Cabello, fiel a su condición de capo de un cártel de la droga, amenaza a Venevisión. La reunión de María Corina con Marco Rubio, la comparecencia de Marco Rubio en el Senado y el plan para controlar el dinero por la venta del crudo de Venezuela. En este video que te dejo por aquí, ve y échale un vistazo. O también puedes ir a ver el directo del día de ayer, que gustó mucho y ustedes me dejaron saber que fue así. Señores, libertad o nada, porque seremos libres. Nos vemos esta tarde en el directo.